Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo a los horarios y modalidad de estudio que tenga cada uno de ustedes, que estoy seguro que son de los más diversos y está muy bien que así sea. En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Oscar Villegas y conjuntamente con los profesores José Supone, Andrea Valles, Paula Fischer, Gabriela García y Belén Baigorri, integramos o conformamos el plantel docente de esta asignatura que se llama Hemodinamia y Angiografía. Vamos a comenzar en el día de hoy a desarrollar el programa mediante esta metodología de aula virtual, que si bien estamos convencidos no es la metodología ideal, no es la metodología apropiada o adecuada para el dictado de una materia eminentemente práctica como es hemodinamia y angiografía, y como son, o como lo son, todas las asignaturas del cuarto año de la carrera, es la metodología que en vista de la situación que estamos atravesando es la que mejor se adapta para el desarrollo académico de esta asignatura y de todas las asignaturas de cuarto año. Lógicamente que las actividades áulicas, las actividades presenciales, tienen otra particularidad y otra dinámica totalmente distinta, donde la interacción entre el alumno y el docente permite o nos permite un ida y vuelta de preguntas y respuestas y la posibilidad de evacuar dudas que se van presentando durante la clase, pero vamos a tratar de poner el mejor y el mayor de los esfuerzos posibles, de modo de que estas clases sean lo más explícitas y didácticas posible, y a fin de que de estas clases puedan ustedes comprender los ejes principales y los conceptos principales de esta asignatura que, repito, se llama hemodinamia y angiografía. De manera que, como corresponde, vamos a comenzar por el principio, y el principio es definir qué significan los términos hemodinamia y angiografía. Los términos hemodinamia y angiografía provienen de la unión de dos vocablos y etimológicamente significan hemo, sangre, dinamia, movimiento, angio, vaso. Acá cuando decimos vaso nos referimos tanto a una arteria como a una vena, y grafía, gráfico o registro gráfico. Por lo tanto, uniendo estas palabras o estos vocablos, la definición o el concepto de hemodinamia y angiografía sería el registro gráfico de un vaso para estudiar la sangre en movimiento. El objeto de estudio que tiene hemodinamia y angiografía, o sea, esta asignatura, es el aparato cardiovascular, o sea, el aparato o sistema cardiovascular del ser humano. El estudio de esta especialidad comprende el corazón con sus cavidades, aurículas y ventrículos, los grandes vasos que nacen y llegan al corazón, como la arteria aorta, la arteria pulmonar y las venas cava superior e inferior, y todas las ramas que se desprenden de ellas y que llevan y traen la sangre al corazón. Por lo tanto, en esta parte me voy a permitir, y nos permitimos todos los que integramos esta asignatura, hacer una recomendación en base al conocimiento que tenemos de años anteriores, donde consideramos que muchos de ustedes tienen algún déficit en el estudio de la anatomía normal del aparato o del sistema cardiovascular. Por eso nos permitimos recomendarles que a partir del día de hoy comiencen a repasar o hacer un reestudio del aparato cardiovascular normal, la anatomía normal del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes y nosotros le garantizamos van a tener la posibilidad de tener un 50% de la materia. El otro 50% de la materia corresponde a lo que vamos a hacer en ese aparato, en ese sistema cardiovascular, cuando inyectemos material de contraste para hacer proyecciones y visualizar una cavidad
o un vaso que sea motivo de un estudio en particular. Vale como recomendación, a partir del día de hoy sería muy importante de que empiecen a revisar, a repasar un poco la anatomía normal para que se les facilite el estudio y la comprensión de los procedimientos que a partir de unas semanas más vamos a empezar a desarrollar a través de esta metodología de aula virtual. En primer lugar, vamos a mencionar quiénes son los integrantes del equipo interdisciplinario, este pequeño equipo interdisciplinario que trabaja en una sala de hemodinamia. Sala de hemodinamia y sala de cateterismo son sinónimos, así que cualquiera de las dos menciones son correctas. Y en esta sala de hemodinamia trabajan normalmente 4 profesionales: un operador principal, un operador secundario o ayudante, un personal de enfermería y los licenciados en producción de bioimágenes. Vamos a destacar cuáles son los roles que les cabe a cada uno de ellos. Y vamos a empezar por el operador principal, que es un médico especialista en cardiología que ha hecho una subespecialidad de la cardiología que se llama hemodinamia. Las otras 2 subespecialidades de la cardiología son la cardiología clínica y la cirugía cardiovascular. Por lo tanto, este médico, que nosotros en la jerga comúnmente llamamos médico hemodinamista, repito, es un cardiólogo que ha hecho una especialidad que se llama hemodinamia. Este médico es el encargado el encargado de realizar el procedimiento y es el que imparte las órdenes y va solicitando paso a paso, de acuerdo a los protocolos de estudio, el material que va necesitando para realizar un estudio determinado. Es el responsable del estudio que se está haciendo en un determinado momento con un determinado paciente. Es el encargado, este operador principal es el encargado del manejo del dispositivo que nos permite realizar estos procedimientos que se llaman comúnmente cateterismo, del manejo de un dispositivo que se llama catéter, que tiene un orificio de entrada, un orificio de salida por donde se puede inyectar material de contraste para teñir una cavidad o un vaso. Este operador principal está asistido por un operador ayudante o un médico ayudante, que normalmente es un médico en formación, o sea, un médico que ya tiene la especialidad en cardiología y que está haciendo su carrera de hemodinamista. Normalmente este operador secundario o este médico ayudante es el encargado de entregarle al operador principal todo aquel material que éste le vaya solicitando a medida de que va avanzando en un procedimiento, ya sean catéteres, guías, material de contraste, solución fisiológica, agujas, lo que sea que el operador principal necesite para ir haciendo el procedimiento. En tercer lugar, el personal de enfermería. El personal de enfermería tiene una doble función, que es la preparación de la mesa de trabajo, que consiste en colocar un campo quirúrgico estéril sobre una mesa de aproximadamente 1,5 metros por 80 centímetros de ancho, donde se coloca ese campo quirúrgico estéril para depositar sobre él todos los elementos necesarios para hacer un procedimiento de hemodinamia y angiografía. Son catéteres, guías, bols, solución fisiológica, material de contraste, agujas, bisturí, gasas, apósitos, jeringas, todo lo que se necesita en la mesa de trabajo para realizar un procedimiento. Y el personal de enfermería aparte tiene el rol o la labor del suministro de drogas cuando lo requiera el paciente a pedido del operador principal. Tenemos que tener en cuenta que durante estos procedimientos el paciente puede sufrir algún evento, como puede ser algún tipo de arritmia o algún problema de suba de tensión o de baja de tensión, que necesitan que el médico le suministre algún medicamento rápidamente. Todo el manejo
de esos medicamentos lo maneja el personal de enfermería, es parte de su rol en el trabajo en esta sala. Y por último, nos queda destacar cuál es el rol que cumple el licenciado en bioimágenes en una sala de angiografía o en un laboratorio de angiografía o laboratorio de cateterismo. El licenciado en bioimágenes tiene dos roles, o mejor dicho, su rol está dividido en dos partes. El primero es el que realiza propiamente en la sala de hemodinamia sobre la aparatología especial que se llama angiógrafo, y una segunda parte que corresponde al postprocesamiento de imagen o al procesamiento de imágenes post-estudio, o sea, una vez finalizado el estudio. Vamos a ver cuáles son las labores que cumple dentro de la sala propiamente dicha donde está el angiógrafo. El licenciado en bioimágenes tiene que tener un conocimiento cabal y preciso de las proyecciones angiográficas que se van a realizar durante un determinado procedimiento. A solicitud del operador principal, va realizando esas proyecciones a medida de que se le va solicitando y va grabando cada una de esas angiografías que se realizan. Tiene como responsabilidad el manejo de la mesa y del arco en C, que son los dos componentes principales que tiene el angiógrafo. En la parte posterior de la mesa, que es el sitio donde trabaja el licenciado, existe una pantalla táctil o un touchscreen que contiene un menú donde permite seleccionar cualquiera de los procesos que vaya a realizar el licenciado o que requiere el procedimiento, el estudio durante el momento. Contiene también ahí en la parte posterior de la mesa una manija de fuerza para facilitar los movimientos de la mesa con el paciente sobre ella, y tiene un joystick que permite que el licenciado mueva el arco en C para hacer una proyección determinada, ya sea oblicuándolo o colocándolo en proyección caudocraneal o craniocaudal. Por lo tanto, es indispensable el conocimiento preciso de cada una de las proyecciones y del manejo simultáneo de la mesa y del arco en C por parte del licenciado. Aparte del manejo aparatológico, el licenciado tiene que tener un conocimiento acabado del callo de paro, que es este aparato que estamos viendo con un marroncito claro, y que tiene una serie de cajones donde encontramos laringoscopio, cánulas, agujas, tubos para intubar al paciente, y en la parte superior se encuentra un aparato, un dispositivo que es el cardiodefibrilador, en caso de que el paciente realice o se le produzca algún tipo de arritmia o bien un paro cardiorrespiratorio y necesite la asistencia de una cardioversión, un electroshock, es el licenciado el encargado del manejo de ese cardiodefibrilador. Por lo tanto, tiene que tener el conocimiento de cómo se maneja, cómo se carga la cantidad de joules que necesita para hacer una cardioversión, ya sea en un paciente adulto o en un paciente pediátrico. Y además existen algunos aparatos que han sido incorporados en la última década, como son el eco intravascular, el ultrasonido intravascular, más conocido como IBUS, y el balón de contrapulsación intraórtico, que son equipamientos que permiten en la actualidad facilitar algunos procedimientos, sobre todo de los estudios que son de origen terapéutico. El licenciado tiene que tener conocimiento de los parámetros fisiológicos. Si ustedes observan, acá estamos viendo una serie de 3 monitores en conjunto y en la parte superior otro monitor. Normalmente los monitores, estos monitores de abajo, son los monitores donde tenemos radioscopía y filmación en vivo. En los otros monitores sirven para poder fijar alguna imagen determinada, sobre todo para aquellos casos terapéuticos donde debemos guiarnos a través de una imagen,
Pero en la parte superior tenemos un monitor donde observamos desde el inicio del procedimiento los parámetros fisiológicos del paciente. O sea, estamos monitoreando el electrocardiograma y la curva de presiones del paciente. Cuando se va a iniciar un procedimiento, el paciente tiene que tener ritmo sinusal, que es el ritmo natural del corazón, y tiene que tener una presión media entre 90 y 110 milímetros de mercurio para iniciar el procedimiento. Durante el procedimiento, el licenciado en producción de bioimágenes no solo debe manejar la aparatología, sino que tiene que estar atento y mirando el monitor con los parámetros electrofisiológicos por si el paciente llegara a hacer algún tipo de arritmia o bien sufriera una baja de presión o una suba de presión, donde habría que asistirlo rápidamente. Es el encargado de avisar, ni bien detecta alguna anormalidad en el electro o en las presiones, de avisarle al operador principal, porque el operador principal enfoca su mirada normalmente en el monitor donde hace radioscopía y filmación en vivo. Esto sería en realidad las labores que tiene el licenciado en bioimágenes dentro de la sala propiamente dicha de hemodinamia, y una vez terminado el estudio, si ustedes observan, acá hay una ventana con 5 vidrios con láminas plomadas que impiden el paso de la radiación hacia una sala que hay atrás de la sala de cateterismo, que es una estación de trabajo, una workstation, donde hay una serie de computadoras donde podemos procesar las imágenes después de que han sido obtenidas en el procedimiento. Muchas veces esas imágenes no necesitan ser procesadas, salen con una perfecta calidad y con muy buena definición, pero si en algún momento se necesitara hacer algún tipo de corrección en brillo, contraste, definición, calidad de la imagen, lo podemos hacer en esa estación de trabajo. Y por último, también de acuerdo al soporte que tienen estos aparatos, que normalmente son CD y DVD, se los archiva y normalmente se hacen copias para entregarles si algún médico derivador solicita o el médico terapista de la unidad coronaria necesitaran el estudio para verlo en su servicio y analizar alguna cosa. Esto en definitiva es el rol que le compete al licenciado en bioimágenes dentro de ese pequeño grupo interdisciplinario que trabaja dentro de la sala de hemodinamia. Vamos a describir a continuación cómo está conformada la sala de hemodinamia. Cuando se construye una sala de hemodinamia, se aconseja de que esa sala esté en proximidad con el servicio de guardia, en proximidad con la terapia intensiva y con la unidad coronaria, y también con proximidad, lo más cerca posible, de los quirófanos de cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Porque muchas veces atendemos pacientes ambulatorios, pero muchas veces también llegan pacientes agudos. Cuando un paciente llega por una urgencia, como puede ser un infarto agudo de miocardio, necesita ser trasladado rápidamente, no hay que perder tiempo, y derivarlo rápidamente del servicio de guardia, si es que entró por la guardia, derivarlo rápidamente al servicio de hemodinamia, hacer el procedimiento, ya sea diagnóstico y terapéutico, y que rápidamente se lo pueda llevar a un lugar cercano como debe ser y debe estar la terapia intensiva o la unidad coronaria. Más aún si el paciente, después de un procedimiento, requiere una cirugía de reconstrucción cardiovascular, el paciente debe ser trasladado rápidamente al quirófano, y por lo tanto la proximidad con el quirófano y la sala de hemodinamia deben ser lo más contiguas posible. La construcción de la sala de hemodinamia requiere, y estas son normas internacionales, paredes de concreto de 30 centímetros,
a esas paredes de concreto de 30 centímetros se le coloca un blindaje de una lámina de plomo de aproximadamente 1 milímetro y medio a 2 milímetros de espesor para atenuar y absorber la radiación ionizante, y por encima de esa lámina de plomo se hace un recubrimiento que normalmente pueden ser paneles de Durlock o bien algún otro tipo de recubrimiento, como hay en algunos servicios, existen en algunos servicios losetas de bario, que son unas losetas especiales hechas con un elemento que es el bario, que se descubrió hace más de 20 años, que es un elemento que produce una gran absorción de radiación ionizante, por lo tanto daría mayor seguridad a una sala de hemodinamia donde tenemos un atenuante importante como es la loseta de bario, adherida a un atenuante mucho mayor como son las láminas de plomo. Eso es lo que se aconseja hoy por normas internacionales de la construcción de una sala de hemodinamia. Las puertas de ingreso y egreso de la sala de hemodinamia también tienen que tener una lámina plomada, y las ventanas que comunican la sala con la estación de trabajo tienen que tener vidrios 5 capas de vidrio plomadas para evitar también el paso de la radiación ionizante que se produce en la sala a la estación de trabajo. Vamos a mencionar qué es lo que encontramos dentro de esta sala de hemodinamia. Como dije hace un momento, la aparatología, el angiógrafo, con sus dos componentes importantes que son la mesa y el arco en C, un carro de paro, una bomba de infusión para hacer inyecciones de material de contraste a alta presión, es esta bomba naranja que se está viendo al fondo. Hay normalmente una mesada, como ven acá, una mesada de acero inoxidable para mantener los elementos lo más limpios posible, con cajoneras donde se depositan todos los medicamentos o dispositivos que se vayan a utilizar en un procedimiento. Hay una mesa de trabajo que la mencioné al principio, una mesa de aproximadamente 1,5 metros por unos 80 centímetros de ancho, con rueditas en sus patas para poder ser desplazadas de un lado a otro de acuerdo a donde las requiere el operador principal para mayor facilidad y el alcance de los elementos para el estudio que se está haciendo en un determinado momento. Y aparte existen otros dispositivos que también los mencioné, como es el ultrasonido intravascular, un balón de contrapulsación intraórtica. Y a esto tenemos que sumarle que muchas veces, aparte de las 4 personas que trabajan permanentemente en la sala, cuando se trata de un procedimiento de un paciente pediátrico, viene acompañado ese paciente con un anestesista. Por lo tanto, ya tenemos no solo 4, sino un quinto integrante en la sala y que necesita tener una cierta circulación para moverse con la destreza que requiere el procedimiento. Y muchas veces, cuando se hacen estos procedimientos en pacientes pediátricos, aparte del anestesista, suele venir un terapista también a monitorear un poco el procedimiento para tranquilidad del médico, y una vez terminado el procedimiento, ellos mismos son los encargados de transportarlo directamente hasta la terapia intensiva. Por lo tanto, en un momento podemos llegar a tener 6 profesionales dentro de la sala. Esto lo que requiere es de que como dimensión mínima, esta sala tengan 50 metros cuadrados, es decir, unos 6 metros de ancho por unos 8 metros y medio de largo aproximadamente. Eso garantiza de que toda la aparatología y todos los elementos que hay dentro de la sala de hemodinamia, más todos los profesionales que se mueven dentro de ella, se puedan desplazar con cierta facilidad. Ahora lo que vamos a hacer es describir el angiógrafo, que es la aparatología que maneja el licenciado en producción de bioimágenes, y es importante destacarla
porque está compuesta por dos partes esenciales, dos partes fundamentales. La primera que vamos a describir es la mesa o estativo, donde acostamos al paciente. Este paciente siempre, absolutamente en todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, hemodinámicos y angiográficos, el paciente se lo acuesta en decúbito dorsal. El paciente va siempre acostado en decúbito dorsal. Todos los movimientos que se necesiten lo vamos a hacer entre la mesa y el arco en C. Por lo tanto, una vez que está acostado el paciente en esa mesa, lo que nos permite hacer esta mesa son movimientos laterales, o sea, podemos mover la mesa de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o sea, hacia ambos lados. Esta mesa aparte tiene una altura de 60 centímetros mínima, o sea, baja neumáticamente hasta 60 centímetros, y la podemos subir hasta 1,20 m y algunas suben hasta 1,5 m de alto. Esto es también los 60 centímetros, que es el mínimo que requiere la mesa cuando se la baja. Es la misma altura que tienen las camillas cuando traen el paciente. Esto es para desplazar al paciente de la camilla a la mesa de estudio, y a partir de ahí la podemos subir a la altura que requiere el operador principal y donde se sienta más cómodo para trabajar. Aparte de los movimientos laterales y los movimientos de altura para subir y bajar la mesa, esta mesa también la podemos desplazar hacia adelante y hacia atrás. Así que tenemos una combinación de movimientos en la mesa muy importantes. En la parte posterior de la mesa, que es donde trabaja el licenciado en bioimágenes, tenemos, como dijimos hace un rato, un touchscreen, una pantalla táctil con un menú donde nosotros podemos seleccionar cualquiera de los procesos que podemos hacer dentro de ese menú y preparar antes de que inicie un procedimiento en esa pantalla táctil. Además tiene una manija de fuerza, que es la que nos permite desplazar la mesa hacia un lado o hacia otro, hacia adelante o hacia atrás. Tenemos una palanquita que permite subir y bajar la mesa, y tenemos un joystick que permite los movimientos del arco en C. Estos son los movimientos que tiene la mesa. Y por último, para completar, la mesa tiene en la parte inferior un cable que va a una pedalera que tiene dos pedales, y esos dos pedales son uno para hacer radioscopía, o sea, para que el operador principal ubique el catéter en la cavidad o vaso que va a angiografiar, y el otro pedal es de filmación, o sea, una vez que tiene colocado el catéter en el sitio que ha elegido, suelta ese pedal y va a apretar el otro pedal, que es el pedal de filmación, donde se va a filmar, se va a ingresar el material de contraste y va a quedar el registro gráfico de la angiografía que hizo el operador principal. Vamos a describir la otra parte, el otro componente del angiógrafo. El otro componente del angiógrafo es el arco en C. Muchos de ustedes con seguridad han ido al quirófano alguna vez durante su práctica hospitalaria y han conocido un arco en C. Este arco en C es muy similar, tiene la particularidad de que tiene en la parte inferior de la C una ampolla radiógena, el tubo de rayos X, con una carcasa muy especial. Es una carcasa que tiene un grosor prácticamente del doble que el grosor que tienen las carcasas de los tubos convencionales. Y en la parte tiene una ampolla con dos focos, o los equipos de última generación que también son trifocales, o sea, traen tres focos, foco fino y foco grueso. Y en la parte superior del arco en C tenemos un complejo que hasta los equipos de tercera generación, muchos de ellos hoy todavía existen en la ciudad de Córdoba, en la provincia y en el país. Existen muchos equipos que en la parte superior de la C tienen este complejo que estamos mostrando acá, y que consiste en un intensificador de imágenes, un distribuidor óptico, una cadena de televisión y un circuito cerrado de televisión
para ver en los monitores radioscópicamente en vivo o durante la filmación y los parámetros electrofisiológicos. El monitor de parámetros electrofisiológicos. Este complejo está conformado por un intensificador de imágenes que tiene una parrilla, un distribuidor óptico con una serie de espejos enfrentados a 90 grados uno con el otro, y en la boca del intensificador de imágenes, entre el intensificador de imágenes y el distribuidor óptico, existe un dispositivo que se llama fotosensor o fotomultiplicador, que los ingenieros lo llaman pupila electrónica, y es el encargado de traducir la luminosidad que se presenta dentro de ese intensificador de imágenes una vez de que los electrones son convertidos en luminosidad. Lo que hace ese dispositivo, ese fotomultiplicador, es en milésimas de segundo preestablecer o prefijar los valores que va a utilizar el angiógrafo para irradiar ese cuerpo que se ha interpuesto entre el tubo de rayos X y el intensificador de imágenes. El distribuidor óptico, como les dije, una serie de espejos, uno de los espejos orientado hacia la cadena de televisión y a través de esa cadena de televisión, por un circuito cerrado, la transmisión en vivo para hacer radioscopía o para ver en filmación. Los equipos de última generación han modificado ese intensificador de imágenes y han colocado lo que se llaman detectores de panel plano, o más conocido como flat panel. Estos detectores de panel plano tienen una parrilla que está constituida o conformada por pequeños cristales de silicio amorfo o de selenio amorfo, que son dos elementos fluorescentes que permiten una mayor calidad y una mayor definición de las imágenes captadas. Hoy la mayoría de los angiógrafos que se utilizan en el mundo ya vienen construidos con flat panel o con estos detectores de panel plano que brindan una mayor calidad con una mayor definición en las imágenes. Todo lo demás que está por encima de este detector de panel plano es exactamente lo mismo: un distribuidor óptico, una cámara de filmación y un circuito cerrado de televisión para hacer radioscopía y filmación en vivo. ¿Cuál es la característica que destaca este arco en C? La característica principal que tiene el arco en C es que puede hacer un barrido de 180 grados. Es decir, de esta posición antero-posterior podemos llevar el arco a una inclinación de 90 grados en oblicua derecha a una inclinación de 90 grados en oblicua izquierda, lo que nos da un barrido en total de 180 grados. Pero aparte de esa oblicuidad anterior derecha o esa oblicuidad anterior izquierda, también el arco tiene un movimiento de 60 grados en sentido caudo-craneal y de 60 grados en sentido cráneo-caudal. Por lo tanto, cuando estamos haciendo un procedimiento, podemos combinar no solo la oblicuidad, sino también la cranealidad o la caudalidad para una proyección especial, para ver un vaso desde un punto o desde una proyección muy especial, para ver si ese vaso o esa cavidad presentan alguna alteración anatomomorfológica. Y acá vuelvo a algo que dije en la recomendación que les di al principio de la charla, de que es muy importante conocer la anatomía normal para que cuando veamos en una proyección determinada una alteración anatomomorfológica se pueda identificar rápidamente. Eso lo podemos identificar lógicamente agudizando la vista con el paso del tiempo, viendo muchas angiografías. Ni bien lo vemos en forma directa cuando estamos haciendo el procedimiento, lo identificamos rápidamente cuando conocemos la anatomía normal y vemos la alteración anatomomorfológica que presenta la cavidad o el vaso en ese momento. Bueno, esto ha sido la primera clase. Con seguridad nos volvemos a encontrar para la segunda clase, que ya vamos a hablar de los demás elementos que componen o que son de utilidad del personal, como son todos los elementos de seguridad que debe tener
un profesional dentro de una sala de hemodinámica. Muchísimas gracias y buenas tardes.